No, señor. El problema no es la inmigración, es la educación. Ser distinto no es ser inferior. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y en esta oportunidad volvemos a retomar las conversaciones con las migraciones que tienen más tiempo acá en Argentina y en este caso Misiones, que es el lugar donde estamos. Y queremos hablar del pueblo israelita. La comunidad israelita presente en la Argentina, que es una comunidad bastante antigua, que creo que en estos próximos meses va a estar cumpliendo cerca de 100 años. Estamos con el presidente de la comunidad israelita, con Marcos, quien nos va a comentar un poco la historia de la comunidad israelita, cuándo llegaron, cómo se asentaron, cómo era entonces la realidad de ellos, un poco para comprender la historia de la configuración social de Argentina, que está hecho en esto que ellos, o que a ustedes les gusta llamarle el crisol de razas, y vamos a ver de dónde y cómo es que se ha salido ese crisol de razas, pero además de eso, ver cómo nos hemos reforzado positivamente los unos a los otros. Don Marcos, muy buenas tardes, le doy la bienvenida a Migrantes. Muchas gracias por la invitación. Y estoy atento a tu requisitoria, a tu pregunta, con todo gusto, lo que pueda, contesto, digamos, lo que... Sí, don Marcos, lo que he podido saber de la comunidad israelita en Misiones es que tiene, se está acercando o tiene cerca de, o poco más de 100 años, ¿no? Desde su estructura formal, pero desde las primeras llegadas de personas del pueblo israelita a Misiones, ¿cuándo fue? ¿Cuándo empezaron a llegar y de dónde llegaron? Porque tomando en cuenta que el pueblo israelita ha tenido una historia particular y ha tenido que tener como consecuencia de esa historia múltiples migraciones en todo el mundo. Es decir, si hablamos de migraciones, necesariamente tendríamos que hablar de la historia del pueblo israelita. Así que te dejo esas dos preguntas para que nos des luces sobre este episodio de la historia de ustedes. Bueno, mira, yo quiero hacer rápido, muy rápidamente, obviamente, pero es interesante la historia de los judíos en la Argentina, porque se cuenta que ya de 1619 hubieron judíos en la Argentina, fíjate vos los años. ¿Por qué? Porque acá tenemos que hablar de dos hechos que fueron importantísimos y a veces trágicos para los judíos, que fueron la Inquisición de 1492, digamos, o sea, la expulsión de los judíos de España en 1492 y la instauración de la Inquisición, y también el Holocausto, por supuesto, a partir de 1933. Esos dos hechos terribles en la historia del pueblo judío marcaron las inmigraciones hacia distintos lugares del mundo. Para hablar de la Argentina, para hablar de tiempos más modernos, ya del siglo XIX y XX, se instalaron las grandes poblaciones judías en la Argentina, aunque ya en 1853 desde Alemania vino un grupo grande de judíos, se instalaron en Buenos Aires, al punto tal que en 1862 los judíos ya tenían en Buenos Aires su propia institución. Mira. Eran todos judíos alemanes. Para dar un poco de sintetizar el tema de los judíos, hay dos ramas en el judaísmo, que son la rama sefardí, que son judíos españoles, sefardí quiere decir español, y la rama askenazí, que son judíos alemanes, o sea, provenientes de la Europa central. Es una antigua división de rabinatos que hubo en la Edad Media, y así quedó distinguida estas dos cualidades, digamos, de los judíos en el mundo. Entonces, en 1853 ya había judíos en la Argentina, todos de origen askenazí, o sea, de la Europa central, especialmente alemanes. Los judíos sefardíes, que son de los que yo formo parte, que son judíos de Marruecos, de Turquía, del África del Norte, vinieron a la Argentina en 1870 más o menos, a partir de ahí vinieron, y a Misiones concretamente, más o menos en 1905, ya se puede contar que hubieron algunos judíos estando por acá. Mi abuelo, en 1907, con su hermano y otro señor de apellido Benchimol, fueron los primeros que se destacaron, diríamos, como judíos
y los primeros que tuvieron así una intención de juntar a judíos, y así fue, eran todos judíos venidos de Turquía, somos judíos españoles provenientes de Turquía. Ya en 1907, 1908 estaban acá en la ciudad de Posadas. Así que fíjate que... Y ellos le dan la estructura formal a la comunidad. Ahí empezaron a constituirse. Mi tío se casa con la hija del primer judío que vino, de apellido Salom. Se empiezan a constituir hasta que logran recién en 1924 ¿sí? La constitución formal, institucional de la comunidad en Posadas. Pero ya había, ya te digo, antes de 1910 ya empezaron a haber judíos, todos ellos de origen sefardí, o sea, judíos españoles. Los acompañaba un interesante dialecto que es el castellano antiguo, que es el que hablaban mis abuelos. O sea que a pesar de que alrededor de 1500 fueron expulsados de España, estos judíos mantuvieron su idioma, su dialecto, hablaban un español antiguo, el español del siglo XV, muy interesante. Sí. Se instalan en Misiones y bueno, van haciendo, o sea que nosotros, los judíos en Misiones, somos parte, indudablemente, de la Tierra Colorada, y supieron encontrar acá su lugar de trabajo, fueron a la escuela, hicieron negocios, hicieron instituciones, tuvieron cementerio, y todo lo que hace a la vida de cualquier comunidad, diríamos. Claro, me respondes con eso a una de las preguntas que tenía para hacerte, pero un poco para ver si podemos desarrollarla un poco más, es a muchos años de estar acá en el territorio argentino y haberse fusionado en ciertos aspectos, pero además también desde esta posibilidad que tienen ustedes de preservar muy bien sus identidades culturales, de preservar su historia. Ahora, ¿cuál crees tú, además de estas instituciones que han generado, el aporte de la comunidad judía a esta cara que tiene la Argentina hoy día? Mirá, yo creo que los judíos felizmente la Argentina fue generosa, a pesar de episodios concretos de antisemitismo. A ver, por decirte, 1919, aquella semana trágica que hubo un pogrón en Buenos Aires, en plena Buenos Aires, un poco olvidado, fue en el gobierno de ¿quién fue? De Uriburgo en 1919. El argentino estaba teniendo un nacionalismo católico muy importante, que castigaba a los judíos durante mucho tiempo, pero de cualquier manera la Argentina fue generosa. Yo me reconozco como un argentino cabal, una tierra que nos permitió ejercer el comercio, la religión. Muchos de nosotros fuimos a las universidades como cualquier argentino, así, somos integrados totalmente. Y obviamente, por lo tanto, cada vez cuando las sociedades se van abriendo más a las instituciones, las comunidades van absorbiendo, nosotros vamos teniendo la idiosincrasia que es tan difícil lograrla, ¿no es cierto? Y bueno, los judíos fueron integrados acá en Misiones a todos los ámbitos, políticos, sin ningún tipo de limitación. Religiosos, obviamente, pueden ejercer su culto, pueden... lo que la Constitución permite es el ejercicio pleno de los derechos individuales. Claro. Don Marcos, me surge otra pregunta, ¿no? Porque este relato de la historia de tus abuelos que le dieron forma a las primeras organizaciones acá en Misiones, evidentemente tenían una realidad, y si bien, como vos decías, hablaban el castellano, un castellano bastante antiguo, debieron haber tenido una realidad de adaptación bien particular, que es parte del proceso de arraigo, si se quiere. Pero hay otro tema importante. ¿Hay algún tipo de cambio de valores o de configuración de la sociedad israelita desde entonces hasta acá? Mirá, no, yo creo que las comunidades se van adaptando a los tiempos, totalmente, y el cambio... bueno, obviamente se fue incorporando, sí, yo creo que es una comunidad nuestra, particularmente la comunidad israelita de Misiones, de la cual me honra presidir, es una comunidad totalmente abierta. Es una falacia a veces hablar de un judaísmo cerrado, acá no es así, porque se ejerce un judaísmo totalmente abierto, en el cual
no se pregunta de qué religión es, sino que Ujú. es integrada por miembros de distintas religiones inclusive. Ujú. Así que nada, nosotros nos fuimos integrando plenamente a la sociedad misionera y a la sociedad Claro. argentina en general, como te Ujú. dije. Sí, Sí, acá los cambios fueron de mayor apertura, de culturales, se adaptaron a la Argentina en forma plena, diríamos, y a Misiones, ni te digo, ujú. eh, en toda la extensión de la provincia vos encontrás judíos Claro. con sus profesiones, con sus empresas, y me parece que, ya te digo, la Tierra Colorada pertenece a mi raíz más profunda también, Por tanto como ser supuesto. judío, Sí, como por tanto como ser supuesto. judío. Claro, claro, perfectamente. ¿Han tenido ustedes también un crecimiento importante a nivel poblacional? ¿Hay miembros nuevos en la comunidad o tuvieron un momento donde se separaron y luego a partir de los que descendieron de los otros que llegaron? ¿Cómo es? No, mira, la verdad que, a ver, hay una crisis, pero yo creo que la crisis, que me gusta la palabra crisis porque significa ruptura, Ujú, hay una ruptura de paradigma para todas las instituciones. Pero yo te hablo de todas, religiosas, deportivas. El ujú, mundo fue cambiando. Internet no llegó acá para conectarse a Wi-Fi, no llegó acá tiene muchos beneficios, pero también el ser humano se volvió un ser cada vez más solitario, cada ujú, vez menos necesitado de comunidad. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una pérdida importante, pero sacada del lado de la comunidad israelita misión y va a agarrar los clubes. Fíjate, como cualquier club que fue paradigmático de la sociedad misionera, se fue quedando sin socios, cada vez fue entrando gente nueva, pero ¿por qué? Porque hay toda una cosa, un comportamiento social, ujú, sociológico, te diría yo, ujú, complicado para explicar qué pasa con la gente que a veces no le interesa que la comunidad le represente precisamente. Estamos nosotros. ujú. Obviamente, nosotros bregamos por tener las puertas abiertas, ofrecer a los socios todas las alternativas posibles, porque encima, y me interesaría contarte, que el judaísmo no es solo una religión. Es más, yo no lo veo como una religión. Es mucho más que eso. Es casi una pertenencia, una cultura, es pertenecer a un antiguo pueblo de más de 3.000 años Ujú. que tiene sus costumbres, sus estilos, su forma de ser, su propia idiosincrasia. La comunidad que yo presido, honrosamente presido, es una comunidad muy abierta que trata de brindar saber. Te doy un ejemplo. Se junta con otras instituciones religiosas y no religiosas hace pocos días y hacen una gran eh, recolección de juguetes para los niños Ujú. carenciados y trabaja en eso. O el sábado pasado se juntó como dadores de sangre y se juntó a judíos y no judíos, creo que fueron 46 a dar sangre al hospital. Había justo un trasplante, creo, importante en esos días. ¿Qué te quiero decir? Estamos totalmente integrados a la comunidad misionera y trabajamos para el bien común, diríamos. Sí, tuve la oportunidad de participar desde la Congregación San Pedro de la Iglesia Luterana en este proyecto que estaba desarrollando la comunidad israelita con la licenciada Magram, que es muy hermoso proyecto porque es llevarle justamente alegría a las personas que por situaciones sociales y económicas han resultado más vulneradas. Te quiero hacer una pregunta ya para cerrar. En el mundo en este momento, don Marcos, hay 282 millones de personas migrantes, a decir de las organizaciones internacionales. Migraciones relativamente recientes implican 82 millones de migrantes forzados, cuando no en condición de refugio. ¿Qué le dice una persona que lleva una historia de pueblo migrante, que la conoce y que seguramente oyó de sus abuelos y de sus padres la historia y el drama de la migración? ¿Qué le dice usted a estas migraciones nuevas? Mira, más allá del aspecto trágico que tiene, porque cuando yo veo en las costas del Mediterráneo gente tratando en las balsas o saliendo de Cuba o donde sea, realmente me parte el corazón, porque es el acto más inhumano que hay, es obligarle a una persona
a que cambie su cultura, a que pierda su idioma, a que cambie su religión. Yo lo veo eso con dolor y veo una deshumanización terrible en ese tipo de situaciones. De cualquier manera, como judío te digo que el judío siempre brega por la paz y también por la vida. Así que creo que hay que abrir las puertas a la gente que necesita. Y te lo digo con conocimiento porque fuimos hijos nietos de gente que buscó un destino y a veces es desesperante y solo me viene a la cabeza una plegaria por toda esa gente que tanto sufre por ser un migrante obligado y frustrado casi en su ciudadanía, y eso duele mucho. Pero de cualquier manera, el que puede lograr la vida, concretamente hablando de la Argentina, te digo que es un país de oportunidades, a pesar de las recurrentes crisis que tiene, y entiendo yo que siempre la Argentina es muy generosa. Sí, así mismo es, también lo hemos vivido en sabor y carne propia. Don Marcos Alfisi, nosotros le agradecemos mucho la compañía en este programa de hoy y lo que nos ha compartido. Es un programa, por supuesto, que escuchan mucho los migrantes y lleva el nombre de Migrantes también. Y para contar estas historias y como tenemos estas experiencias de migración y tenemos la sensibilidad y la comprensión del sufrimiento y de las odiseas de las personas que están migrando en estos momentos, como bien lo dices, te dejamos siempre la invitación abierta para este programa, para que podamos conversar en lo sucesivo, y nos da muchísimo gusto que hayas tenido tiempo para acompañarnos. Para mí también es un placer y reitero que la comunidad israelita está a las órdenes, a disposición de lo que los grupos necesiten, porque somos parte de ellos. Muchas gracias. ¿Nos está escuchando alguna persona de Posadas, suponte, y se interesa por visitar la comunidad israelita? ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde van a ir? En la calle San Martín 479, frente a la municipalidad. Frente a la municipalidad. Es muy fácil. Y bueno, somos gente de los comercios, así que estamos siempre dispuestos a dar una mano. Excelente. Así que para el que necesite, acá estamos. Muchas gracias. Y gracias por relacionarme. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Don Marcos Alfisi, presidente de la comunidad israelita en Posadas Misiones. El pueblo israelita con esta historia tremenda de migración, que no es una historia, como decía don Marcos, no necesariamente es una historia grata, es una historia en algunos aspectos bastante trágicas, que aparece documentada en muchos libros, desde la misma Biblia, desde el momento de las 12 tribus, para que uno puede estar mirando la movilidad del pueblo israelita por todo el mundo, pero evidentemente en la mayoría de los casos ha sido migraciones forzadas, y en esos contextos llegan a varias partes. Y no sé si en ese contexto llegaron en Argentina, pero la verdad que hoy la cara de Argentina tiene también parte de la cultura, tiene también parte de lo que es el pueblo israelita, pero los tiene desde el mejor ejemplo posible. Una comunidad productiva, una comunidad que está presente, una comunidad que es sensible y que se pone a la orden y que comprende además el fenómeno de las migraciones nuevas, y como él lo ha dicho, también está a la orden para eso. Pero más allá de las migraciones, los hemos visto, lo sabemos, que están haciendo trabajo social, trabajo filantrópico por las comunidades más vulneradas acá en la ciudad de Posadas, seguramente otras partes de Argentina también. Así que nos da mucho gusto conocer a estas personas y a estos referentes de migraciones antiguas o más recientes, que comprenden que más allá de las banderas está el hecho de reconocernos los unos a los otros con plenos derechos desde la perspectiva de los derechos humanos, y que podamos, por supuesto, convivir en la profundidad que significa la palabra convivencia. Queridos amigos, entonces nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Vivo
Vivo en un país en perpetua guerra por ideologías, donde se pelean por muchas tonterías, donde la tranquilidad se fue a dormir. Un país en el que es pecado pensar diferente, donde se castiga ser independiente. Por alzar la voz te pueden destruir. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Ahora en mi país, el que clama por el cambio es un traidor. Mantener silencio siempre es lo mejor. Si no estás de acuerdo con tu alrededor, porque en mi país la política está haciendo tanto daño. Hay hermanos que no se hablan hace años y vecinos que no se quieren ni ver. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir, mi país. Yo quiero un país donde el rojo y el azul se den la mano y volvamos a tratarnos como hermanos. Yo no sé si esto será mucho pedir. Yo quiero un país donde todos olvidemos el rencor, como un día soñó nuestro libertador. Solo juntos lo podremos construir.